Este es el día en el cual el Señor va a ser crucificado. Y después de que Pilato finalmente accedió a entregar al Señor para que fuera crucificado, lo llevaron fuera de la ciudad, donde por ley debía ocurrir una ejecución. Como vamos a ver ahorita en un momento, el Señor fue llevado a un lugar llamado de la calavera, que es un término latino. El término hebreo para este lugar es Gólgota, pero su nombre literal es lugar de la calavera. Cuando se condenaba a un criminal a muerte, se le conducía al lugar de la crucifixión y se le colocaba entre 4 soldados romanos. Estamos entonces en el amanecer del viernes, por la mañana. Y vamos a ver inicialmente el caso de Simón de Cirene. Dice Lucas 23, verso 26. Y llevándole, o sea, pues al Señor Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Iniciando el verso 26, se nos habla de Simón de Cirene. No tenemos más información sobre Simón que la de que era residente de Cirene. Ahí en el mapa ustedes pueden observar la ubicación exacta de ese lugar, de la ciudad de Cirene. Era una ciudad costera de Libia, en África, situada al occidente de Egipto, a orillas del mar Mediterráneo. En esta ciudad vivían muchos judíos. Y como judíos tenían la costumbre de ir con frecuencia a Jerusalén. Mateo 27 nos da un poco de más información acerca de Cirene. Dice en el verso 32. Cuando salían, ¿sabes? Cuando el séquito, los soldados y el Señor salían de la ciudad de Jerusalén, porque el Señor no va a ser crucificado dentro de la ciudad, sino afuera de la ciudad. Hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Mateo nos dice eso. Lo obligaron, no fue que Simón se ofreció voluntariamente, no, lo obligaron a que llevase la cruz. Ahorita vamos a ver por qué. Marcos nos dice de este Simón en el capítulo 15, verso 21, que él era el papá de Alejandro y de Rufo. El hecho de que Marcos dijera que era el padre de Alejandro y Rufo implica que los lectores de Marcos en Roma sabían quién era. Lo más probable es que el Evangelio de Marcos fuera escrito originalmente para la iglesia de Roma. Ahora veamos la carta de Pablo a los romanos y leemos en el capítulo 16, verso 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Eso fue lo que Pablo les escribió. Este Rufo del cual habla Pablo aquí en el capítulo 16 de Romanos era un cristiano tan apreciado que era escogido en el Señor. Y la mamá de Rufo le era tan querida a Pablo que la consideraba a ella como su propia madre.
Aparte de la mención de este tal Rufo en Romanos 16:13, no tenemos más información en las Escrituras que nos informen de ellos con exactitud. No se sabe si este Rufo es el mismo que se menciona en Marcos. No podemos asegurar. Entonces, eso queda con un gran interrogante. Continuando, dice en Lucas 23, versículo 26, y llevándole, volviendo al texto en que nos hallábamos hace un momento, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Ya pues él estaba entrando. El séquito de los soldados y la multitud que iba atrás del Señor iban saliendo de la ciudad de Jerusalén, y cuando Simón iba entrando, porque él venía del campo, le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Al igual que Lucas, si usted lee en Marcos 15:21, Marcos escribió que Simón venía del campo, como lo dice aquí Lucas. Y como dije hace un momento, parece que cuando el grupo de la crucifixión, del que formaban parte también los dos criminales, los otros dos ladrones, Simón llegó a la puerta de la ciudad. Y cuando estaba entrando, entonces le ocurre esto. Cuando Jesús sucumbió a la carga de la cruz, los soldados agarraron a Simón de Cirene y ¿qué? Lo obligaron. Lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Al igual que los judíos de otras partes del mundo, probablemente había venido de Cirene para celebrar la Pascua. Y es posible que se haya quedado hasta el día de Pentecostés. Pensemos en el agotamiento físico que el Señor Jesús debió haber sentido en ese momento. No había dormido durante la noche anterior. Una noche que comenzó con la atmósfera tensa del aposento alto donde Judas salió para llevar a cabo su traición. Salió al huerto de Getsemaní y pronunció oraciones agonizantes, y después de ser arrestado, el resto de la noche se pasó en juicios hipócritas ante Anás, ante Caifás, ante el consejo del Sanedrín. Y luego el Señor fue llevado ante Pilato, quien lo envió a Herodes, luego de nuevo ante Pilato, quien lo azotó y permitió que sus soldados se burlaran de él antes de entregar a Jesús para que fuera crucificado. Era la costumbre que los ajusticiados, los que iban a ser crucificados, llevasen su propia cruz hasta el lugar del suplicio. Siempre que se condenaba a un criminal a la cruz, se le sacaba de la sala del juicio entre 4 soldados romanos. Luego le ponían el travesaño de la cruz en los hombros y le conducían al lugar de la ejecución por el camino más largo posible, con otro soldado por delante que llevaba un cartel donde se había escrito el delito para que se escarmentaran los que pudieran pensar o llegar a pensar en hacer algo parecido. Eso es lo que hicieron con el Señor. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 19, verso 17, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota.
El primer renglón de este versículo nos muestra que al principio Jesús iba llevando la cruz. Pero se ve que como que había sufrido tanto, le faltaron las fuerzas y no podía seguir adelante. Sabemos que en esa época Palestina era un país ocupado y los soldados romanos podían requisar a cualquier ciudadano para cualquier servicio. Bastaba con un golpecito con lo plano de la espada. Y cuando el Señor se hundió bajo el peso de la cruz, el centurión romano que estaba a cargo miró alrededor y se fijó en Simón, natural de Cirene, que es la actual Trípoli, la capital de Libia. Vio a Simón que parecía bastante robusto. Ahora, este Simón probablemente era un judío que se había pasado la vida ahorrando para poder comer algún día la Pascua en Jerusalén, pero también es posible que fuera un residente al que llamaban por su lugar de origen, como era frecuente entre los judíos. Ese golpecito con el plano de la espada fue la señal y se encontró, quisiera o no, cargando con la cruz de un criminal. Después de esto, se nos muestra a un grupo de mujeres que lloran y hacen lamentación por el Señor. Lucas 23-27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Le seguía una multitud enorme, entre las que habían mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Algunas de ellas, sin duda, eran discípulas del Señor, discípulas leales, pero otras, tal vez, solo eran simpatizantes que sentían pena por él. Continuando con el texto, dice en el versículo 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Como leíamos en el verso anterior, este grupo de mujeres que iban detrás del Señor estaban llorando, lamentándose por él, y el Señor Jesús se volvió y les dijo que no lloraran por él, sino por ellas mismas, porque se les venían encima días terribles. Para los judíos, un matrimonio sin hijos era la mayor desgracia. Es más, era una de las razones por las que se podía conceder el divorcio. Pero el Señor les dice aquí, llegaría el día en que se consideraría afortunada a la estéril. Una vez más, el Señor Jesús está contemplando proféticamente la destrucción de Jerusalén. La destrucción de la ciudad que tantas veces antes y ahora, otra vez, había rechazado la invitación de Dios. Aunque Jesús sabía que pronto tendría que sufrir la muerte, amonestó a las mujeres
a que lloraran por ellas mismas y por sus hijos en lugar de por él. Días terribles estaban venir para Jerusalén y para todos los que no se arrepintieran en obediencia a Dios. Y al predecir la destrucción de Jerusalén, había indicado anteriormente que sería bienaventurado quien no tuviera hijos. Dice en Lucas 21:23, antes de este evento, antes de que el Señor fuera arrestado, había dicho: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel. Los judíos, con sus acciones, se estaban condenando a sí mismos, y debido a su rechazo del Señor, su destino sería una destrucción de naturaleza devastadora. Jesús, con lo que está diciendo aquí y con lo que les ha dicho a estas mujeres, se refirió a la inminente destrucción de Jerusalén, un evento que tuvo lugar 40 años después, en el año 70 después de Cristo. Pero continuemos con lo que el Señor les estaba diciendo a estas mujeres. Verso 30, Lucas 23:30, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Vemos que esta declaración que el Señor hace ahora, parece extenderse más allá de la destrucción de Jerusalén. El hecho de que algunos dirán a los montes que caigan sobre ellos y los cubran es algo que se encuentra 3 veces en las Escrituras. Y esas veces en que aparece en Romanos 18 y en Apocalipsis 6, versos 16 y 17, lo digo para los que están tomando notas y lo quieren leer después, cuando lo menciona en esos pasajes, se refiere al juicio divino contra Samaria, y luego en este texto, y más tarde, en Apocalipsis 6, parece referirse al día final del juicio. Continuando, dice en el verso 30, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y cubridnos, y a los collados, cubridnos. Vuelvo y repito lo que dije hace un momento. El Señor está aquí anunciando lo que va a ocurrir con la ciudad de Jerusalén. La inminente destrucción de la ciudad, un evento que tuvo lugar 40 años después de que el Señor pronunció estas palabras. Le sigue diciendo a estas mujeres en el verso 31 de Lucas 23, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor está usando un proverbio común para establecer un contraste entre el castigo infligido a los justos, o sea, pues al árbol verde, y a los malos, al árbol seco. El Señor habla de 2 árboles, un árbol verde y un árbol seco. Como la madera verde está húmeda, no arde fácilmente, mientras que la madera seca se consume rápidamente. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor con esto del árbol verde y el árbol seco? Voy a decirlo en estas palabras. El árbol seco, perdón, el árbol verde es el Señor Jesús. Y el árbol seco es el pueblo judío.
Si Dios ha permitido que con el árbol verde del Señor Jesús hicieran lo que estaban haciendo, ¿qué le pasaría a aquellos que lo condenaron a muerte y persistieron en la incredulidad y en la desobediencia, que son descritos aquí como el árbol seco? El juicio divino caería sobre ellos con total severidad. Ahora, el versículo, vuelvo y digo, declara: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué no se hará? Recordemos que estas palabras las pronunció el Señor camino al Calvario. Como dije hace un momento, el árbol verde representaría al Señor Jesús y el árbol seco describiría a la nación judía. En el contexto de Lucas 23, el Señor habló de la destrucción del Estado judío. Es más, leamos lo que dice en los versículos 28 al 30. Lo invito para que lo anote, hermano, y usted vuelva y lea esas palabras. En el contexto habla de la destrucción del Estado judío. Y como lo dije ahora, fue algo que sucedió 40 años más tarde. Ahora, el significado aparente sería expresándolo de esta manera. Si los romanos matan a Jesús, al inocente, al santo, al árbol verde, ciertamente esos mismos que hicieron eso con el árbol verde, con el Señor Jesús, no tendrán piedad ni misericordia con el árbol seco, con la nación judía corrupta y perversa. Eso es lo que el Señor les está diciendo a estas mujeres y a la audiencia que está ahí reunida en esa ocasión. Continuando, vamos a ver lo relativo a estos dos ladrones que fueron crucificados en medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23, verso 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Juan 19:17 dice que el término hebreo para la calavera es Gólgota. Ahora, Juan no da todos los detalles desagradables que leemos en los otros evangelios. Juan simplemente afirma que Jesús tuvo que llevar su cruz. Y para un relato más completo de cómo el Señor se bamboleaba bajo el peso de la cruz y de cómo se le ordenó a Simón de Cirene que lo ayudara, pues lo remito nuevamente a los pasajes que hemos leído. O ustedes pueden ver aquí que en la parte inferior de la diapositiva están los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde usted puede leer todos esos detalles. El apelativo Gólgota es básicamente arameo. Es una transliteración del arameo Gólgota, que significa calavera. Ahora, ¿por qué se le dio a este lugar el nombre de la calavera? Si nos vamos a la cita del señor Vine en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, nos dice que el término calavera viene del griego
cranión, en latín cranium, relacionado con cara, cabeza. Y sigue diciendo en su diccionario que ese término, calavera, se usa del marco de la crucifixión. El vocablo calvario proviene del latín calvaria. La localidad ha sido identificada por los indicios de semejanza del monte a una calavera. En Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén actualmente, hay este lugar que consideran que es el monte de la calavera, y como ustedes pueden ver ahí, prestándole bastante atención a la imagen, tiene el rostro de una calavera, los huecos o los hoyos de donde van los ojos y la nariz. Eso pues es una imagen que se ha tomado en Jerusalén, y las personas consideran que por la forma que tiene el costado de la ladera de esa montaña, ese es el monte de la calavera. Ahora, precisamente, ¿dónde estaba el Calvario? Es posible señalar su ubicación exacta en el día de hoy. Todo lo que realmente sabemos es que Jesús fue crucificado fuera del muro de la ciudad. Ahora, eso nos lo dice Hebreos capítulo 13, verso 12, que el Señor debía morir fuera de la ciudad. No es posible señalar su ubicación exacta hoy en día. Lo único que se puede es especular, suponer, que es lo que muchas personas hacen en el día de hoy. Ahora, continuando, nos dice Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí. El lugar de la crucifixión estaba fuera de la ciudad, pero muy cerca. No se sabe la ubicación exacta del lugar de la crucifixión. Cuando se llegaba al lugar de la ejecución, se dejaba la cruz en el suelo. Lo corriente era que tuviera una forma de T, sin nada para que reposara la cabeza. Era bastante baja, de forma que los pies del criminal estaban a poca distancia del suelo. Los brazos del reo se extendían sobre el travesaño y se le clavaban las manos. Los pies no se solían clavar, sino solo atar. Y en medio del poste, a la mitad del poste, había a veces una protuberancia que se llamaba la silla, que aguantaba el peso del reo para que no se rasgaran las manos. La imagen que ustedes están viendo en pantalla está mostrando, para que tengamos una idea, esa silla, ese tablón que iba a mitad del madero, para que la víctima pudiera sentarse. Porque si no estuviese ahí, si no extendido completamente, probablemente el peso del reo, al tirarse hacia adelante, haría que se le rasgaran las manos. Entonces, se levantaba la cruz y se la afirmaba en un agujero del suelo. Ahora, lo terrible de la crucifixión era que el dolor del suplicio era inmenso, pero no producía la muerte, que llegaría a consecuencia del hambre, la sed, el frío, el calor, y a veces después de muchas horas y aún días. Se sabe de algún caso en el que el criminal se mantuvo vivo toda una semana hasta que murió con señales indudables de locura. Obviamente nosotros tenemos una imagen tradicional de la crucifixión del Señor, en donde el Señor está totalmente extendido, sus piernas están extendidas,
no como la imagen que nosotros estamos viendo aquí. Pero esto es lo que cuenta la evidencia histórica, la evidencia externa con respecto a cómo era la crucifixión en aquella época. A fin de que no muriera inmediatamente, pues entonces le ponían la silla o la sedécula, como se le llamaba, para que la víctima medio pudiera descansar un poquito. Siguiendo, como ustedes ven aquí en el mapa, el lugar exacto de la crucifixión de nuestro Señor no se puede determinar hoy en día. Hay un sitio tradicional de la crucifixión y de la tumba, pero también hay un lugar alternativo de la crucifixión. Entonces no podemos nosotros decir específicamente, llegando a Jerusalén, este fue el lugar específico donde fue crucificado nuestro Señor. Siguiendo, Mateo nos dice en el capítulo 23, verso 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso. Después de llegar al lugar, a Jesús le ofrecieron vino mezclado con hiel y mirra. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese vino mezclado con miel? Perdón, con hiel. Tenía la intención de adormecer los sentidos de los crucificados y disminuir la agonía. Pero el Señor, después de probarlo, se negó a beberlo. Señor Vine, corrijo, el señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, explica: había un grupo de mujeres de Jerusalén que tenían costumbre de ir a las crucifixiones para darle al reo un trago de vino con drogas para que se sintiera menos el horror del suplicio. También se lo ofrecieron a Jesús, pero él lo rechazó. Estaba decidido a sufrir la muerte hasta lo sumo, con la mente despejada y los sentidos despiertos. En ese momento, para matar un poco el dolor, se le daba al criminal un vino drogado preparado por un grupo de mujeres ricas de Jerusalén como obra de misericordia. Un escritor judío escribe: cuando se saca a un hombre para matarle, le permiten beber un grano de incienso en una copa de vino para amortiguar sus sentidos. Mujeres ricas de Jerusalén solían aportar estas cosas y ofrecerlas. La copa drogada se le ofreció a Jesús, pero él no quiso beberla, porque estaba decidido a acatar la muerte en todo su horror y amargura, sin evitar ninguna partícula de dolor. Ahora, Mateo nos dice que este vinagre está mezclado con hiel. Marcos, en el capítulo 15, dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, los dos evangelistas quieren decir lo mismo. El vinagre estaba hecho de vino ligero que se volvía ácido y era la bebida común de los soldados romanos. Y esto podría llamarse vinagre o vino en el lenguaje común. Mirra, como lo dice Marcos, es una sustancia amarga producida en Arabia, pero se usa a menudo para denotar algo amargo. El significado del nombre es amargura. Mateo nos dice que ese vinagre fue mezclado con hiel. La hiel es propiamente una secreción amarga del hígado, pero la palabra también se usa para denotar algo excesivamente amargo, como el ajenjo. La bebida, entonces, era vinagre o vino agrio que se volvía amargo por la infusión del ajenjo o alguna otra sustancia muy amarga. El efecto de esto, como leíamos hace un momento en la cita del señor William Barclay,
El efecto de esto era adormecer los sentidos. A menudo, vuelvo y repito, como nos lo dice el señor Barclay, se les daba a los que eran crucificados para hacerlos insensibles a los dolores de la muerte. Ahora, nuestro Señor, sabiendo esto, no lo probó. Perdón, sí lo probó, y cuando lo probó se negó a beber. No estaba dispuesto a mitigar los dolores de la muerte. Lo interesante es que este evento fue ofrecido en la primera parte de sus sufrimientos, o cuando estaba a punto de ser colgado en la cruz. Después, cuando estaba en la cruz, le ofrecieron al Señor, justo antes de su muerte, vinagre, pero sin hiel, sin mirra. Mire lo que nos dice Juan 19. Mateo 27 es antes del Señor ser crucificado. Juan 19 es cuando el Señor ya está crucificado. Dice Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Como pueden observar, hermanos, son dos eventos distintos. El primero ocurrió antes del Señor ser crucificado. El segundo ocurre cuando el Señor ya ha sido crucificado y particularmente momentos antes de entregar el Espíritu. Momentos antes de morir. Marcos 15, 25 nos dice, era la hora tercera del día cuando le crucificaron. ¿A qué equivale la hora tercera del día? A las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana cuando Jesús fue crucificado. Ahora, tan horrible era este tipo de ejecución que hoy está prohibido. Vimos nosotros que las manos del Señor fueron atravesadas. Lo mismo los pies. El Señor colgando, suspendido en la cruz, la zona donde le clavaron los clavos estaba hinchada. Un dolor insoportable era el resultado de tendones desgarrados. Además, un dolor de cabeza punzante y una sed ardiente acompañaban generalmente esta tortura. Sigue diciendo, Mateo 27:36. Y sentados le aguardaban allí. Es decir, los soldados que lo habían crucificado se sentaron y vigilaban, pues eran responsables de impedir cualquier interferencia o intento de rescate. Hasta aquí, esta primera parte de lo que ocurre en esta mañana del viernes, el día en que el Señor es crucificado. Invitados para el próximo jueves, hermanos, para continuar con la segunda parte de estos eventos que ocurrieron en el viernes, en el día en que nuestro Señor fue crucificado.